Mi querido Bunbury, desde chico te querías dedicar a la música. Con 13 años monté un grupo de rock. Era rebelde, exámenes totalmente en blanco, no estudiaba absolutamente nada. ¿Qué te decía tu papá? En Zaragoza, ningún grupo había grabado nunca jamás un disco. Decía, es que esto es uno entre un millón. ¿Por qué ese un vas a ser tú? ¿Cómo fue hacer un primer disco de Héroes del Silencio? Lo primero que nos sacaron fue un EP. El director de la compañía nos dijo, si no vendéis 5.000 copias, no hay disco. El alcohol, las drogas, la fiesta. Las drogas estaban en todos lados. Yo he tenido etapas en las que he abusado de determinada sustancia, ¿no? ¿Y en qué momento termina Héroes? Las relaciones personales en el grupo crearon una tensión difícil de resolver. ¿Cómo se vive un duelo de perder un hermano? Era con el que yo tenía todos los vínculos musicales. Yo le admiraba mucho como guitarrista. Es una circunstancia vital que te descoloca un poco. Pues bueno, un episodio más que me da muchísimo gusto porque, pues bueno, sé que hay gente que nos ve en todos lados, para toda la gente de España, para la gente de Argentina, de México, para la gente de Perú, que ahora he visto mucha gente de Perú, de Colombia, que están tan pendientes, de Estados Unidos. Pues estamos hablando de uno de los representantes más importantes de la voz, de las letras, del rock en español del mundo. Nada más ahí responsable desde La Chispa Adecuada, Entre Dos Tierras, Maldito Duende, por supuesto Lady Blue, Aunque no sea conmigo, Parecemos tontos. Ahora, un nuevo sencillo que a mí me fascina, Las chingadas ganas de llorar, la tienen que escuchar. Está buenísimo. Te puedes a todo acostumbrar y por supuesto estoy hablando de Enrique Bunbury. Mi querido Bunbury, qué gusto, qué honor conocerte. Pues un placer, la verdad, estar contigo aquí en directo en este programa. Estoy contentísimo de conocerte. Siempre es pues es un honor poder conocerte de repente cuando escucho unas letras pues tan profundas como las tuyas. La cantidad de discos que has hecho es impresionante. Estaba viendo 10 álbums con Héroes del Silencio y 30 en solitario. Bueno, claro, estás contando también discos en directo. Pero en realidad, claro, yo cuento los discos de estudio, que son los que tienen canciones inéditas, ¿no? Entonces, en total he grabado 20 discos de estudio, que también son una buena cantidad. No, es muchísimo. Es una vida, ¿no? Bueno, sí, obviamente es una vida, pero siempre he tenido yo la sensación de que grababa poco. ¿Tú crees? Sí, me daba la sensación de que de alguna forma había canciones que se quedaban en el tintero, que podía haber grabado un disco entre medio, que pasó mucho tiempo entre determinado disco. Y también pensaba, en realidad, escribir 10 canciones al año tampoco es tanto trabajo. Claro, pero sacar, es que tienes muchos álbumes. Por ejemplo, estaba leyendo que en el 2011, no sé cuántos fueron de estudio y cuáles fueron en directo, pero que en el 2011 sacaste 3 álbums. El Licenciado Cantina salió Gran Rex y no sé si a lo mejor depende de qué fecha ponga las consecuencias, ¿no? Eso es pero sacar 3 álbums, sí, 3 discos en un año. Sí, a lo mejor 1 año y medio fue ese tiempo, ¿no? Pero bueno, en los últimos años han sido todavía más intensos porque en el 2020 saqué 2 discos en un mismo año y desde entonces, desde el 2020 hasta ahora, he sacado 4 álbumes y un mini LP. Y he escrito 3 libros. De repente estaba viendo también que hay giras en las que estás haciendo la gira y en medio de la gira estás acabando un disco en los estudios de las ciudades a las que estás yendo. ¿Eso es real? Bueno, eso lo he hecho, no sé si en 1 o 2 ocasiones, y no lo he querido volver a repetir. Está pesadísimo. Porque no es buena idea. Creo que hay que dedicarle la atención a lo que estás haciendo. Si estás en una gira, pues poner el foco en la gira. Si estás en un disco, poner el foco en un disco, ¿no? Yo creo que fue... Eso lo hice en una época en la que... Bueno, me gustaba, digamos, el crear viajando. Me parecía que en introducir el viaje como parte del concepto de la creación me parecía interesante. Y bueno, eso daba... Como todo, da a veces buenos resultados y a veces no tan buenos, ¿no? Tengo muchas ganas de que platiquemos de cuentas pendientes de este nuevo álbum y de esta nueva gira también que va a haber, para que toda la gente esté muy, muy prevenida y muy pendiente, de Huracán Ambulante Tour
que esto va a arrancar en 2025, ¿no? Porque nos van a ver en diferentes épocas, en diferente tiempo, Sí. pero la gente va a estar viendo a partir de esta entrevista, pues en diferentes momentos y en diferentes países. Claro, para ubicarles en el tiempo, la gira va a ser en verano del 2025. Ok. Entonces, si esto lo están viendo después del verano de 2025, o sea, pasado octubre, se la han perdido. Pero les voy a decir algo, pueden ir a Spotify y ver dónde va a estar Enrique más adelante, y no en esa gira en específico. Ya será otra. Pero más adelante. Oye, pues encantado de que estemos aquí. Bienvenidos a todos, señores. Ya lo vieron, Enrique Bunbury hoy con nosotros. Va a estar muy interesante la plática. Quiero preguntarte de todo. Quiero preguntarte un poco de tu vida. Quiero conocer un poco a la persona. También, evidentemente, al artista, que muchos ya tenemos ahora sí que muchos años de referencia de toda tu trayectoria. Entonces, a ver, tú naces en Zaragoza en el 67. Somos muy contemporáneos, somos muy cercanos. Sí. Fueron 4 hermanos en total. Lamentablemente uno falleció, ¿es así? Sí. Nací en el verano del amor, en el 67, que es un gran año musicalmente. Ajá. ¿Por qué es el verano del amor? No sé. Bueno, se le llamó el verano del amor, los hippies y todo esto, ¿no? Y bueno, es una época de psicodelia, es una época de grandes discos del Sgt. Peppers, de Beatles. De Beatles, por ejemplo, o los principios de Jimi Hendrix, Janis Joplin. También empezaban Led Zeppelin, o sea, buenos discos se sacaron en aquella época. ¿Se escuchaba eso en tu casa cuando estabas chico? En absoluto. ¿Ah, sí? No. Nada. No, en mi casa, mis padres les gustaba la música, pero no era una cosa excesivamente musical, no había discos, no compraban discos, ¿no? Podían escuchar la radio, tenían una memoria musical de canciones de distintas épocas, ¿no? Canciones que se han cantado en España, tradicionales, canciones también latinoamericanas, todo eso. Bueno, lo has oído, pero yo casi he oído más a mi madre cantando que un disco, ¿no? En mi casa. Okay. Eso ha sido una cosa posterior a través de un tío mío, que es hermano de mi padre, pero 10 años mayor que yo. Okay. O sea, que estaba muy cercanos. Muy cercano. Y él sí que estuvo ya, tocó en un grupo, tenía pasión por la música y nos introdujo a los hermanos en la música. Nos grababa cassettes con distintos discos y nos transmitió un poco la pasión por la música, ¿no? ¿Tu papá, don Rafael Ortiz, a qué se dedicaba? Fue un comerciante que, pues, se dedicaba, tenía su empresa en la que, comerciaba con distintas marcas de electrodomésticos, de lavadoras. Empezó con una marca, no sé si aquí sería conocida, New Paul, que, vendía lavadoras. Oye, ahorita que me dices que tu tío te daba cassettes, ¿cuál es el nombre de tu tío? Daniel. Daniel. Con tu tío Daniel, ¿recuerdas el primer cassette que te dio? ¿Qué canciones tenía? ¿Qué fueron las primeras, pues la primera cercanía a esa música que Daniel te estaba invitando? Puede ser que me equivoque porque la memoria es traicionera, pero creo que lo primero que nos grabó fue la discografía completa y en orden de los Beatles. Ok, wow. Yo creo recordar que eran cassettes de 120 minutos. Okay. Ah, sí, es cierto. Estaban los de 60, los de 120, sí, los de metal. Sí, y entonces en esas cintas de 120 cabían, pues bastante, a lo mejor 4 discos por cada cinta. El hecho es que, nos regaló, pues no sé si harían 4 o 5 cintas y ahí estaban todos los discos de los Beatles. Oye, y dime una cosa, Daniel hoy en día te va a ver de repente a una gira o está pendiente de tu carrera. Sí, está pendiente de mi carrera, sí. ¿Te ha dicho algo? ¿Algún día te ha dicho, Enrique, cómo te dice él? Quique, ¿cómo te dice? Yo creo que me dice más Enrique ya. Ok. Pero, ¿cómo te dice? En mi familia me han dicho Quique durante muchísimos años. ¿Te siguen diciendo Quique? Sí, se les escapa alguna vez. A mí me parece un poco ridículo, la verdad, pero bueno, quiero decir, y conforme vas cumpliendo más años,
ahora deja de parecerme ridículo y ahora me parece más tierno, ¿no? Me gusta más. Ok, qué bueno. Porque me hace más juvenil. Es como un restaurante aquí en México que se llamaba Las Mercedes, seguramente lo conocerás. Claro, el que estaba, yo iba a desayunar a Las Mercedes a cada rato. Yo iba durante mucho tiempo, iba ahí y había un camarero que bueno, debía de resultarle simpático o caerle bien. Y siempre me decía, joven Enrique, joven Enrique. Me encantaba que me dijera joven Enrique. Y he hecho mucho de menos ese restaurante, sí, porque siempre me he quedado con la idea de, ¿seguiría llamándome a día de hoy joven Enrique o aceptaría la realidad? Oye, Enrique, ¿te pega, te molesta la edad o no? No, porque... Mira, yo siento cierta fascinación y respeto por las personas mayores, y de alguna forma hasta tengo un poco de prisa por ser un abuelo. Ok. Un abuelo no digo de tener nietos, sino abuelo en cuanto a edad, ¿no? Okay. Me parece que es una época de la vida importante, posiblemente más importante que muchas otras a las que damos excesivo valor. Completamente de acuerdo. ¿Cómo festejas tus cumpleaños? ¿Cómo festeja Enrique Bunbury sus cumpleaños? No me gusta la idea de tener que celebrar algo en un día concreto. O sea, nunca me ha gustado ni la Navidad, ni Halloween, ni las veces esas que te obligan de alguna forma, socialmente te empujan a este día hay que hacer esto. Me fastidian un poco. Y lo del cumpleaños también. Eso no quita para que haya hecho fiestas de cumpleaños bastante importantes. O sea, si has hecho alguna fiesta grande o algo así. Sí. Oye, y por ejemplo, y para tu hija, tu cumpleaños es como, aquí en México hay una tradición, pues como que muchas familias hacemos la tradición de ir y despertar al papá en la cama, o despertamos al hijo y le llevan un pastel. ¿Cómo es en España? Bueno, yo vivo en... Tú vives en Los Ángeles. Vivo en Los Ángeles y digamos que hay ciertas costumbres españolas que se van perdiendo y ciertas costumbres americanas que se van adquiriendo y se va creando una mezcolanza de tradiciones que algunas te pertenecen y otras no tanto, ¿no? En España los cumpleaños, bueno, pues... Hay tradiciones que a mí me parecen horrorosas, como lo de tirar de las orejas el día del cumpleaños. No sé si aquí se hace, ¿no? ¿Verdad? No. Siempre me ha parecido... ¿Por qué tiran de las orejas? ¿Pero qué les hacen? O sea, nada más les tiran así. Tantas veces como años cumplen. ¡No! ¿Cómo que? Yo ya me chingaría 53. Es una mierda de tradición. Completamente de acuerdo. Bueno, pues afortunadamente esa tradición no existe en California. Oye, regresando a tu tío Daniel y todo eso, ¿tú te diste cuenta desde chico, desde tu infancia, que te querías dedicar a la música? Digo, entiendo que Daniel, tu tío, te acercó, pero tú, por ejemplo, cuando tenías 6, 8, 9 años, ¿ya te interesaba la música? ¿A qué jugabas? Bueno, la música estuvo muy pronto en mi vida de forma, digamos, no voy a decir profesional, pero casi de interés, por lo menos de tener un interés para dedicarme a ello. Yo recuerdo con 8 años montar una pequeña banda en la escuela. Okay. Hacían en el colegio al que iba, los viernes, cuando iba a terminar la escuela, hacían una cosa así como radiofónica, en la que pues el director del colegio pues decía alguna cosa. Era un colegio religioso, entonces había veces que hacían pues alguna oración, si estabas en Cuaresma o si estabas en diferentes épocas. Bueno, lo que se les ocurriera que había que hacer en relación a la religión. Y luego, bueno, pues incorporaban cosas de, pues fulanito hoy nos va a leer una redacción, ¿no? Sobre sus vacaciones, o incorporaban a los alumnos, ¿no? Y en un momento dado quisieron que nosotros tres, que habíamos formado un grupo, cantáramos canciones.
y íbamos a esos 15 minutos y cada viernes hacíamos una canción. Okay. Entonces, durante la semana que los chicos estaban jugando al fútbol o al baloncesto, a lo que fuera, nosotros estábamos pensando en cómo iba a ser la canción del viernes, ¿no? Normalmente no pensemos que esto era súper creativo, eran canciones tontas de estas que oías de la radio, y lo que hacíamos era transformar la letra, ¿no? Okay. Entonces escribíamos una letra sobre, pues, una canción popular o lo que fuera. Bueno, pues esos fueron mis principios. Luego me metí a tocar con un profesor a aprender guitarra, pero esto con 8 años. ¿Quién te dio tu primera guitarra? Bueno, mi hermano mayor y yo fuimos a este profesor de guitarra, porque a mi hermano mayor le gustaba la guitarra y digamos que yo, pues, un poco como estábamos viviendo o pasando por la misma pasión simultánea de los Beatles y de todo esto, bueno, pues queríamos aprender a tocar las canciones. Claro. ¿No? Entonces, nos regalaron unas guitarritas pequeñas de estas para niño. Y fuimos a este profesor, que en realidad luego con el tiempo descubrí que en realidad no era un profesor de guitarra, era un profesor de karate, pero que en sus ratos libres, bueno, pues nos enseñaba a nosotros. Luego, posteriormente, ya con 13 años monté un grupo de rock, ¿no? Ya con una guitarra eléctrica, y ya eso fue el principio me monté una serie de bandas hasta que, pues con 16 años o 15, 16, monté, junto con Juan Valdivia y Pedro Valdivia, montamos el germen de Héroes del Silencio. ¿Qué fue Zumo de Vidrio? En realidad es que Zumo de Vidrio era el grupo donde estaban los hermanos Valdivia y yo me incorporé. Okay. Y al incorporarme, el cantante de Zumo de Vidrio, digamos que empezó a apartarse. Okay. Y entonces formamos como una nueva formación que al principio se llamó Zumo de Vidrio, pero se llamó Zumo de Vidrio porque era el grupo anterior. Okay. En realidad, en cuanto nos dimos cuenta de que era una nueva cosa, a esa cosa ya le llamamos Héroes del Silencio. Ok. Oye, y en esta primera parte de la adolescencia, de armar tu primer grupo, después de las clases de guitarra, de a los 6 años cambiando las letras a las canciones, ¿cómo eras? ¿Eras un adolescente tranquilo, era rebelde? Mucha gente siempre ha relacionado el rock, siempre se ha relacionado con la rebeldía, ¿no? Desde los 60s, toda la vida, desde Elvis Presley. Pues supongo que todos los datos apuntan a que era contestatario, rebelde, complicado, etcétera, etcétera. En realidad, lo que me ocurría a mí era que veía cosas que se estaban interponiendo en mi camino, ¿no? Yo sentía fascinación por la literatura o por la filosofía, pero el resto de las asignaturas me parecían una absoluta pérdida de tiempo porque no entendía para qué iban a servir en mi vida. Y entonces abandoné esas asignaturas y de alguna forma eso supuso un enfrentamiento con la gente del colegio, con mis padres, con todos, porque no es que estudiara poco, es que no estudiaba absolutamente nada. Dices, no me interesa. No tengo ningún interés. Entonces, bueno, exámenes totalmente en blanco, no presentarme a los exámenes porque no tenía ningún interés en ¿De eso. qué año estamos hablando? ¿Secundaria? Bueno, estoy hablando preparatoria. Yo creo que desde los 14, 15 hasta los 18, que fue cuando ya Héroes del Silencio ya estaba en funcionamiento. Antes de que ya hablaras con tus papás de que te querías dedicar al 100% a la música, pero en estos momentos de secundaria y preparatoria, ¿se dice secundaria y preparatoria en España también? No, bueno, en España siempre han puesto nombres rarísimos, como estaba EGB, BUP, COU, y ahora creo que se llama la ESO, o sea, nombres horrorosos.
Un hombre es terrorífico. Digamos 14 años, como dices tú, 14 años. A los 14 años, todavía no sabes que te quieres dedicar. Bueno, quizás tú sí, pero tus papás todavía no saben que se quieren dedicar al 100%. Y tú llegas con las materias reprobadas, la mayoría, ¿no? A excepción de filosofía, quizá tal. ¿Qué te decía tu papá? ¿Te regañaba, te castigaba tu mamá? ¿Qué te decían? Bueno, claro, la tomaban con la guitarra, la tomaban con el saco de cuero, con la forma de vestir, con bueno, todo eso que era parte de un personaje nuevo que estaban haciendo ahí, de el que antes de ayer era un niño y se estaba, bueno, convirtiendo en... se dejaba el pelo largo, todas esas cosas, ¿no? Entonces, digamos que buscaban en todos esos pequeños detalles un cierto grado de culpabilidad, ¿no? Pues, demasiado tiempo con la guitarra, esta forma de vestir y tal, no sé qué. Claro, al final uno entiende a sus padres cuando se convierte en padre. Y entonces empiezas a... No solo entiendes a tus padres, sino que los compadeces. ¿No? Empiezas a decir, pobres lo que sufrieron, ¿no? Porque empiezas a ver ciertos comportamientos que dices, claro, estas cosas son las que pues, yo hacía, bueno, en el año que fuera, que eran otras cosas distintas a las que hacen los críos hoy, ¿no? Pero la traslación, ¿no? Claro. El equivalente. Entonces, bueno, pues eso, cierta compasión, ¿no? ¿Alguna vez pudiste hablar con tu papá antes que lamentablemente falleciera de esto? ¿Alguna vez le dijiste, oye, papá, híjole, sí fue difícil mi adolescencia, o gracias por el apoyo? Quizás menos de lo que hubiera debido, ¿no? Sí, o sea, no lo hiciste tan claro. Yo creo que las cosas se fueron colocando en su sitio conforme el tiempo avanzó. No sé si tuvo que pasar demasiado tiempo para que de alguna forma hubiera un entendimiento claro de... Porque yo recuerdo a mi padre hasta hace no tanto, ¿no? No tantos años, pero siempre pensando, a lo mejor deberías de tener como un plan B, ¿no? Porque la música, esto es una cosa fugaz. Por mucho que hayas tenido la suerte de tener éxito muy joven, bueno, en algún momento se acabará, ¿no? Yo creo que era la visión lógica, sobre todo antes, ¿no? Porque en España, en realidad, ahora hay muchísimos artistas a muchos niveles, pero en Zaragoza, mi ciudad, cuando surgió Héroes del Silencio, ningún grupo de rock había grabado, ningún grupo ni de rock ni de pop había grabado nunca jamás un disco. No había había gente que había tenido la posibilidad de un sencillo, pero no había una tradición de, bueno, pues como habían hecho estos anteriores. Entonces, para mi padre, claro, el que alguien pudiera dedicarse a la música, decía, es que esto es uno entre un millón. ¿Por qué ese uno entre un millón vas a ser tú? Wow. No pongo ni en duda tu talento ni nada. Es simplemente las posibilidades, ¿no? ¿Qué posibilidades tienes? Uno entre un millón, son muy escasas. Y cuando te decía eso, si recuerdas, ¿qué pensabas tú? Bueno, esta conversación la tuvo con un amigo mío. Ajá. Que decía, pero ¿tú crees que Enrique, desgraciado puede ser ese uno entre un millón? Y yo tuve la fortuna de que mi amigo dijo, creo que sí. ¡Wow! ¡Qué chingón! Y en realidad no, ahora mismo hay muchos más de uno entre un millón, ¿no? Pero claro, en aquel momento parecía como un imposible, ¿no? Claro. Desde una ciudad tan pequeña en Zaragoza, el que bueno, pues que te dedicaras, ya no que tuvieras un éxito, sino que tuvieras una prolongación en la carrera, ¿no? Uh-huh. Eso parecía un imposible. Entonces, yo creo que eso es lo que a mi padre personalmente más le parecía difícil. Claro. La permanencia, ¿no? El decir, un golpe de suerte,
es un golpe de suerte, pero permanecer ya, 10, 15 años, 20 años, pero toda una vida, ¿no? El que puedas dedicar a un oficio, eso ya no es un golpe de suerte, es un milagro. ¿Hasta qué año dejaste la escuela? Yo dejé la escuela con 18, luego empecé filología inglesa y lo dejé inmediatamente. Eso, Okay. No duré nada. O sea, empezaste con un poco la parte de la universidad. Sí, pero lo abandoné rápidamente porque ahí ya empezó a solaparse con Héroes. Con Héroes trabajando en serio. Y sabes que es que ahorita que lo dices, y creo que lo escuchamos los dos, que ambos somos padres, dices, claro, o sea, es claro que un papá pues le preocupa, no es que dude del talento de su hijo, ¿no? Es que es un medio tan complicado que tú quieres siempre que le vaya a ir bien, ¿no? En realidad, cuando yo empezaba con Héroes, éramos muy jóvenes, teníamos toda esta presión externa de que no lo vais a conseguir. Entonces, digamos que teníamos esta mirada muy enfocada en que esto nos tiene que salir bien. Y fuimos un team, una pandilla, juntos, trabajando por algo que nos parecía imposible, pero que íbamos a luchar a muerte por eso. Entonces, durante mucho tiempo hubo una persecución de algo que podríamos llamar el éxito, ¿no? O el reconocimiento, el que tu música fuera conocida. Pero hubo un momento en el que hice una reflexión que fue, en realidad, que cuando yo empecé, ¿qué es lo que yo quería en la música? Y me di cuenta de que lo que yo quería era poder dedicarme a escribir canciones, grabar discos, o sea, era la profesión en sí. Entonces, me di cuenta que en realidad ya tenía eso. Entonces, lo que tenía que hacer era disfrutar y enfocarme en seguir trabajando, en que ya no había una meta. O sea, ahora mismo yo saco un disco, yo no tengo una meta con este disco, no quiero que llegue a número 1 en la radio, ni quiero que sea el disco más vendido, ni quiero que tocar en el lugar más grande. Lo que quiero es poder seguir ejerciendo mi profesión. O sea, para mí eso es un mega éxito, poder seguir ejerciendo este trabajo que tanto me gusta. Claro. ¿Cuándo empezaste a disfrutarlo? Porque me imagino que entre la fama, entre la expectativa, entre la presión y de repente también inclusive entre el éxito, el dinero, el ambiente también tan complicado donde puede haber pues, muchos excesos. ¿Cuándo empezaste realmente a disfrutarlo y decir, ya no tengo que llegar, ya llegué y lo puedo gozar? Pues yo creo que cuando llevaba 10, 11 discos. Okay. Es cuando empecé a estar realmente enfocado en la artesanía del trabajo que realizo y menos obsesionado o menos preocupado por los resultados. Okay. Cada quien tenemos de repente diferentes cosas que nos motivan o nos hacen felices. Al final, a la mayoría de los seres humanos, si les preguntas qué quieren, cuál es su objetivo en la vida, es ser feliz. Y hay diferentes cosas que nos hacen ser felices. De tu carrera, de todos los pasos que hay en tu carrera, que seguro hay muchos más de los que yo podría imaginar, ¿qué es lo que más te hace feliz? De repente escribir una letra que te gusta y que te llena en esa tarde, noche, esa mañana, cantarla arriba de un escenario, grabarla y encontrar y hacer una sinergia con el productor, o que alguien se acerque y te cuente cómo interpretó tu letra de una manera distinta. ¿Qué cosas te hacen muy feliz de todo este proceso? Escribir una canción. Okay. Eso es lo que más... Me gusta mucho grabar, me subo a un escenario y lo disfruto muchísimo. Incluso a día de hoy, la promoción, el hecho de que, hoy esté aquí, que esto es más una charla que una entrevista, pero quiero decir, hablando contigo, para mí está muy bien, lo disfruto cada momento. Pero escribir una canción, eso es para mí el origen de todo y lo que cuando realmente me acuesto con la sensación de
esto me produce un grado de felicidad importante. ¿Cuál fue la última canción que escribiste que te dio esa satisfacción cuando te acostaste? Bueno, unas canciones que estoy escribiendo para el próximo disco. No para cuentas pendientes, para Cuentas pendientes ya está. Sí, está el 25, bueno, esto lo estamos grabando antes del 25 de abril. 25 de abril, a partir del 25 de abril de este 2025 ya está en todas las plataformas de audio. Sí, pues es otro disco que no sé cuándo estará, ¿no? Pero que está ya, por lo menos estoy cortando la zanahoria y la cebolla y todo para preparar el platillo. Y de las canciones que ya conocemos, tanto todas las tuyas, bueno, es que todas son tuyas, tanto de tu etapa de solista como de Héroes del Silencio, ¿cuál fue una canción que te fuiste a la cama y dijiste, wow, y que todos conocemos hoy? Hicimos, cuando estuvimos en el local de ensayo Héroes del Silencio, componiendo La Chispa Adecuada, o entre dos tierras, tengo una memoria muy clara del momento en el local, cómo estábamos situados cuando empezamos a tocar son dos canciones que a mí me dio la impresión de que teníamos ahí algo en las manos que era importante, ¿no? ¿Cómo fue Entre dos tierras? Bueno, Entre dos tierras, es que Héroes del Silencio podía traer Juan principalmente, o yo o Joaquín traíamos alguna idea, pero la desarrollábamos todos juntos en el local, toda la banda, ¿no? Entonces nosotros hemos firmado siempre todas las canciones porque todos hemos aportado para la creación de la canción, ¿no? Por mucho que a lo mejor el peso de una canción pueda estar más en uno que en otro, el resultado es porque estábamos todos juntos creando esa canción, ¿no? Estaba platicando antes de que empezáramos a grabar del nuevo álbum. Me encantó. Me gustó muchísimo. Muchas gracias. Tiene estos ritmos como latinos, como cumbia, se puede decir, una parte como... Bueno, hay una canción que es una cumbia. Que es una cumbia, ¿no? Claramente, sí. Te puedes a todo acostumbrar, pero hay ritmos hispanos y latinos, ¿no? Cantos de ida y vuelta, rumba, copla, hay son, hay bolero, hay canción con inspiración ranchera, ¿no? Es un disco que tiene una vocación de investigación y de búsqueda de la raíz y de la tradición popular de la música que nos hermana y que nos une a los pueblos latinoamericanos y a España, ¿no? Me encantó cómo suena. En serio, muchas felicidades. Gracias. Me sorprende mucho cómo una persona que ha tenido una carrera tan pródiga como la has tenido tú puede seguir haciendo cosas diferentes, nuevas, mezclas. Pero desde ahí me doy cuenta que es la pasión y una vocación natural, ¿no? O sea, es como, me imagino que te emociona cada disco. Intento hacer el disco que me gustaría, con el que sé que voy a aprender algo. Ok. O sea, que intento hacer discos que no sé hacer. Ok. En principio y en el ¡Wow! proceso. ¡Qué gran frase! Y en el proceso intento aprender, ¿no? Supone un aprendizaje, una sorpresa, algo que te emociona porque desconoces, ¿no? Y aquí me he rodeado de músicos que sabían mucho más que yo, que con los que he compartido y creo que me han ayudado a enriquecer las canciones con sus arreglos y sus aportaciones, ¿no? Oye, cuando llegas con un grupo nuevo de músicos, hay gente extremadamente talentosa, pero también muchos de ellos muy jóvenes. No se impactan mucho con decir como, voy a trabajar con Enrique Bunbury y se pone nerviosos y así. Bueno, en esta ocasión he trabajado con músicos que provienen principalmente del ámbito latino, ¿no? Y yo creo que no les impresionaba absolutamente nada. No, porque digamos que tienen sus maestros son otros totalmente, ¿no? Sus maestros son pues grandes guitarristas de la bossa nova,
que si los macorinos, que si tal, que provienen del vals criollo, no están con aficionados. Okay. Como yo. Decía yo que hay varias canciones de este nuevo disco que me hicieron favor de mandarme antes de que saliera y que he estado escuchando, la de Serpiente, Las chingadas ganas de llorar. Me encantó Las chingadas ganas de llorar, que bueno, ya es un sencillo que ya la gente ya conoce, ya salió. Sí. Salió a principios de abril, pero de abril de este año 2025, pero me encantó. ¿Qué cosa te da a ti las chingadas ganas de llorar? ¿Qué cosas te hacen llorar? Bueno, yo lloro con cierta facilidad, ¿no? O sea, a mí me pones una película de Jennifer Aniston o de Sandra Bullock de los 80, de una comedia romántica, soy de lágrima fácil, ¿no? Pero no, esta canción habla del amor responsable, el amor con compromiso, el amor con firmeza en los lazos, digamos un amor a la antigua, ¿no? Uh-huh. O digamos que ahora es un tiempo en el que hemos aceptado la volatilidad de las relaciones, que bueno, eso te da la posibilidad de conocer a mucha gente, pero creo que hay algo hermoso en el compromiso, ¿no? Y en la firmeza de un amor verdadero, ¿no? A veces cuando las personas somos sensibles, los momentos duros son muy, muy duros, ¿no? Tú lamentablemente perdiste a Rafael, tu hermano, en una situación muy complicada, precisamente en una Semana Santa muy cercana, como estamos grabando ahora, en Semana Santa. ¿Y cómo se vive un duelo tan fuerte como el de perder un hermano? ¿O cómo lo viviste tú? Bueno, yo a la vez soy una persona que tiende a interiorizar todo, ¿no? Y bueno, las circunstancias duras por las que tiene que pasar un ser humano a lo largo de su vida, bueno, pues hay gente que las exterioriza más y gente que las interiorizamos más, ¿no? Afortunadamente yo tengo la creación como vía de expresión de muchas cosas que no sé expresar con palabras, ¿no? Y hay muchas cosas que me cuesta verbalizar y que aparecen luego indirectamente en mis canciones, porque es una forma de sanar ciertas cosas, podría ser, o de liberarse de ciertas preocupaciones, ¿no? Escribiste 2 canciones específicamente para tu hermano, quizá más y nosotros no lo sabemos, pero bueno, 2 que son públicas. Y empieza ese duelo. Cuando uno pierde a una persona y te da cuenta que la vida es tan efímera, en algunas ocasiones uno aprende a vivir distinto. ¿Qué te dejó la pérdida de tu hermano? ¿Te enseñó algo de la vida? Bueno, yo lo que pienso es que perdí, digamos que con mi hermano mayor era con el que yo tenía todos los vínculos musicales. Yo monté una banda con él. Hubo tocaba la guitarra, yo le admiraba mucho como guitarrista y aunque luego su vida fue en otra dirección, ¿no? Para mí siempre, claro, pues fue el hermano mayor, un referente, ¿no? Y de alguna manera yo siempre me he resistido, he quedado como el hermano mayor y siempre me he resistido a ser el hermano mayor, ¿no? Es como que no estoy preparado para ser el hermano mayor. Yo estaba preparado para ser el hermano por en medio que intenta hacer cosas sin que se noten demasiado, ¿no? Entonces, bueno, pues es una circunstancia vital que te descoloca un poco. Claro, por ejemplo, entiendo, es como no querías como cargar con esa responsabilidad de alguna manera, pero por ejemplo,
Cuando los papás... Claro, de todas formas, estamos hablando de muchos años, ¿no? Entre momentos, entre el momento en el que perdí a mi hermano al día de hoy, ¿no? Entonces, yo he pasado por diferentes momentos en mi vida en el que he tenido diferentes formas de reflexionar sobre ello o asimilarlo o de llevarlo, ¿no? O sea, no eres siempre la misma persona, vas evolucionando, vas creciendo y bueno, vas aprendiendo de tu propia reflexión, ¿no? ¿Tú cómo te sientes hoy? O sea, ¿cómo se siente Enrique hoy a esta edad y en este momento? ¿Te sientes que faltan muchas cosas que quieres aprender? Sí. ¿En qué momento estás? Sí, pienso que obviamente es probable que queden menos años por delante que por detrás, ¿no? Uh-huh. Es probable. Yo hasta hace poco bromeaba con que todavía no había llegado al primer tercio de mi vida, pero ya empieza a ser complicado que esté en la verdad, en lo correcto. En lo correcto, ¿no? Pero bueno, lo que piensas es, okay, lo que viene por delante, que es apasionante, ¿no? Creo que hay que resolver algunas situaciones, ¿no? Cosas que quieres hacer, que no has hecho, cosas que... Cómo afrontar las cosas que haces con cierta regularidad y que forman parte de tus rutinas. Bueno, sí que de alguna forma es una época reflexiva en ese sentido, ¿no? ¿Tienes algo hoy en día que quisieras cambiar? Que no has cambiado y dices, esto lo quiero cambiar de mi personalidad, de mi... Hay cosas que no tienen remedio. ¿Cómo que no tiene remedio? Bueno, pues a mí me hubiera gustado dedicarme al stand-up comedy, pero bueno, pues no soy un tipo así gracioso, no soy muy gracioso, ¿no? Entonces, bueno, pues me he dedicado al drama. O sea, ¿te hubiera gustado dedicarte? Bueno, me admiro mucho sobre todo un cierto tipo de comedia que se hace en stand-up comedy, que son estos que hilan las historias, que de alguna forma hacen una narración en todo el stand-up, ¿no? Y gente que hila chistes, ¿no? Y que pim pam pum. Y eso me parece menos interesante, pero como Dave Chappelle, por ejemplo, o Ricky Gervais, esta gente que en realidad hay algo que va transcurriendo por toda la comicidad, me parece súper interesante, y me parece que tiene algo de escritor. Claro, por supuesto. No. Hay mucha gente que llega en la noche y ve stand-up ahora que se puede pedir la televisión on demand, como estamos ahorita, que estamos en YouTube. ¿Qué ves tú en la noche cuando llegas? ¿Ves una pantalla en la noche? ¿Lees? ¿Qué haces cuando llegas y te acuestas? Me gusta ver películas. Ajá. ¿Tienes una favorita que sea...? Bueno, así películas... Me gustan directores en concreto, ¿no? ¿Cómo quién? Bueno, me gusta mucho Woody Allen. Uf. No, me gusta. Luego tengo... también me gusta Bergman, por ejemplo, pero eso ya es como sumergirte en las tinieblas. No sé, me gusta mucho. Luego, así directores como Martin Scorsese me gusta mucho. Me parece en general siempre que me gusta lo que hace y sus inquietudes. Estaba antes intentando pensar en una película que ahora mismo no me acuerdo, que me encantó hace poco, que vi de un tipo que limpia baños en Japón. Y ¿tú sabes cómo se llama? Perfect Days. Que me encantó. Es una película en la que me quedaría a vivir así una temporada. Wow, qué bueno. Entonces disfrutas mucho el cine, entonces a la noche ves películas, sí. Disfrutas. Oye, ¿cómo, me voy al principio de lo que teníamos en medio, cómo arrancó Héroes del Silencio? ¿Cómo fue? Bueno, hubo no fue un concurso, se llamó una muestra de bandas. En un momento dado en Zaragoza había como una efervescencia de bandas y se quiso hacer esta muestra para que se viera el ambiente cultural. Era una muestra no solo de músicos, sino de
dibujantes de cómic, de gente que estaba haciendo cosas, había peluqueras, había todo tipo de gente creativa en Zaragoza, se juntó en esos 3 días que se hizo esta especie de festival con bandas que ninguna teníamos disco, ninguna. No, decías que de hecho en esa época casi nadie tenía un disco, ¿no? Que tu papá decía, ¿cómo va a ser tú ese de 1 millón? Uno de 1 millón. Sí, en el caso de Zaragoza, 1 de 0. No había salido nada. Entonces, bueno, pues ahí tocamos todos los miembros de Héroes, cada uno con su banda. Y a raíz de eso fue cuando yo conocí primero a Juan, ajá, luego entró Joaquín, luego entró Pedro. Okay. Pero fue a raíz de la... o sea, cada uno tenía su banda. Cada uno teníamos una banda. Y se distinta. Ficharon, así como que se vieron, es como, oye, tú eres muy bueno para esto. Yo no vi a ninguno de ellos. ¿Ah, no? No vi a ninguno. Pero nos encontramos Juan y yo en un bar, como a los pocos días de la muestra, y a él le habían... Él necesitaba un bajista porque se había quedado sin bajista en su grupo. Y alguien le debió de decir, este tipo que acaba de entrar en el bar es bajista. Y me dijo, tocas el bajo, tal. Y me dijo, pues el próximo viernes, si te apetece, vente al local de ensayo nuestro y tocamos algo. Y ese viernes aparecí con mi amplificador y mi bajo en el local de ensayo de Juan, y ese fue el principio del grupo. Wow. Y tú en los grupos anteriores habías tocado diferentes instrumentos, ¿no? Sí. Había tocado en un grupo que se llamaba Rebel Vals, tocaba la batería, en otro grupo que se llamaba Apocalipsis, tocaba la guitarra. En ese grupo que estaba entonces, era Proceso Entrópico, tocaba el bajo. Yo no soy... Quizás lo que mejor toco es el bajo. Es mi instrumento favorito. Pero toco piano, toco guitarra, pero toco un nivel que no resalta demasiado. O sea, es un nivel que me sirve para componer, okay, pero no soy un guitarrista. ¿Y cuál era el objetivo de tocar diferentes instrumentos en cada banda? Bueno, pues porque a mí me gustaba la música. Entonces me decía alguien, ¿quieres venir a tocar el bajo? Pues voy a tocar el bajo. Si me hubiera dicho que necesitaba un guitarrista, yo me hubiera apuntado como guitarrista. Claro. Cualquier cosa me venía bien y me gustaba, ¿no? Yo había empezado con la batería, había los botes de detergentes, hice una batería. Y ¿en tu casa cuando estabas chico? En mi casa, sí. Eso fue el principio de montar una banda y tocarse la batería, pero invitar a la gente a tocar a mi casa y yo tener una batería hecha con botes de detergente. ¿Cómo fue hacer un primer disco de Héroes del Silencio? O sea, ¿les fue fácil? ¿Se los dio rápido la disquera? ¿Tuvieron algún reto? No, del 84 al 88 estuvimos haciendo conciertos y trabajando hasta que conseguimos un contrato discográfico. Porque me dicen que en algún momento les dijeron que como que les pusieron una meta de tienen que vender 5,000 discos, si no, no seguimos. ¿Es cierto eso o no? Sí, eso cuando... Bueno, nosotros firmamos con EMI, la discográfica EMI, y entonces lo primero que nos sacaron fue un EP, un mini LP, ¿no? Y entonces nosotros estábamos muy impacientes porque queríamos grabar un álbum, ¿no? Y en un momento dado, cuando salió el mini LP, dijimos, ¿cuándo vamos a grabar el álbum? Y me dice, bueno, nos dijo el director de la compañía, nos dijo, de hecho, si no vendéis 5,000 copias de este disco, no hay disco. O sea, leeros el contrato que habéis firmado. Parece ser que había una cláusula ahí en la que decía si este disco no supera la compañía tiene derecho a rescindir el contrato. ¿Y ese disco pues vendió 30,000? Muy bien, ese. Entonces evidentemente sí, ahí la disquera estuvo feliz. Sí, grabamos el disco y el disco fue muy bien y luego muy bien. Nosotros discográficamente desde el momento en que salimos nos empezó a ir bien. ¿Cuál fue el primer gran éxito de Héroes? Héroe de Leyenda. Okay. Héroe de Leyenda fue la primera canción que sacamos. La primera canción que sacamos.
Ok. ¿Y en qué momento ya dijeron esto se descontroló para bien? O sea, esto somos ya muy exitosos, estamos empezando a ser internacionales, porque... Bueno, con el primer disco nosotros ya hicimos Europa, tocamos en Europa, nosotros por nuestra cuenta sin el apoyo de la compañía. Y con el segundo disco fue el disco que fue un... No sé si creo que vendió 2 millones de copias. ¿El del Mar no cesa? No, el segundo fue Senderos de Traición con Entre dos tierras, Maldito Duende. Ese es el disco que ya funcionó internacionalmente, funcionó muy bien en América Latina, funcionó muy bien en Europa, tuvimos discos de oro en Alemania, en Italia, en Suiza. Nos fue muy bien con ese disco, pero en aquel momento nosotros lo que pensábamos es, bueno, nos va muy bien hoy, pero mañana a lo mejor no. Entonces, nosotros no parábamos de trabajar, no parábamos de hacer conciertos, no parábamos de... Entonces los años de Héroes del Silencio fueron muy intensos, pero no tuvimos, en ningún momento teníamos la sensación de que ya habíamos llegado a algún sitio. Pero ahora empezó a haber evidentemente más fechas, más dinero, más popularidad, más fama. ¿Cómo manejaron eso? ¿Hubo un momento de descontrol fuerte? Pues yo creo que nos ha pasado, hablando con otros compañeros de la época en España o de América Latina, creo que nos ha pasado a todos que en esos primeros años no ganamos dinero en realidad ninguno. Sí, ganábamos dinero, pero nada que fuera sustancial como para decir tengo dinero para relajarme o para pasar X años o para... No, era subsistencia, comprarte una casa, ya no tenías dinero otra vez, entonces otra vez a hacer conciertos. No teníamos la sensación de ser pobres, pero no teníamos la sensación de ser ricos vendiendo lo que estábamos vendiendo, ¿no? Claro. Oye, y en algún momento, ¿cómo fue cuando... Bueno, me imagino que hay muchas bandas, de repente el alcohol, las drogas, la fiesta, son parte de todo ese asunto. Platicaba con Maná en la entrevista y me decían que ellos llegó un momento donde llegaban y destrozaban todos los espejos porque decían estamos en contra de la imagen, y destrozaban los espejos y destrozaban el camerino con Panteón Rococó, y me decían también que tuvieron una época fuerte, con muchos problemas de drogas. ¿Pasó en Héroes? Tampoco lo consideramos como que tuviéramos problemas, ¿no? Yo creo que en realidad estábamos en esa vorágine en la que hay drogas, ¿no? Hay alcohol, pero sinceramente, visto desde la distancia, éramos tan jóvenes que en realidad no nos daba la impresión de que hubiera ningún problema en ningún momento. Uh-huh. O sea, eso era, bueno, el pan nuestro de cada día, no solo entre nosotros, sino también en los 90 y los 80, pues era una época en la que las drogas estaban en todos lados, ¿no? En la política, en los banqueros, estaba por todos lados. O sea, en ningún momento nos pareció que hubiera un problema dentro de la banda y en ningún momento dejamos de trabajar porque hubiera alguno que de repente estuviera tomando en exceso o lo que fuera, ¿no? Entonces, sí que yo he considerado, pasado el tiempo, que a lo mejor he tenido etapas en las que he abusado de determinada sustancia, ¿no? Pero eso no ha hecho en ningún momento que dejara de hacer una actuación o que dejara de hacer una mezcla o grabar una canción o de componer una canción. Lo que considero yo que es un problema es la gente cuando ya las drogas se interponen en tu camino, ¿no? Uh-huh. Que los he conocido, por supuesto, ¿no? Y bastantes. Gente que dejaba de hacer ya las cosas y la droga era un problema para su funcionamiento diario y para la realización de un trabajo.
Claro, por supuesto. Oye, ¿y en qué momento termina Héroes? ¿Y por qué? O sea, digo, hay muchas pláticas, se ha dicho muchas veces, pero pues nunca te he tenido enfrente para poderte preguntar, porque yo creo que mucha gente, digo, hubo por supuesto la gira de este reencuentro y todo, pero la gente yo creo que mucha gente hubiera querido que siguiera Héroes durante muchos años más. Bueno, incluso yo. Pero yo creo que de alguna forma las relaciones personales en el grupo crearon una tensión difícil de resolver, ¿no? Y podemos buscar ahora muchas causas, ¿no? Que si nos estábamos alejando porque cada uno empezaba a formar, digamos, familias independientes, una cosa es cuando empiezas y otra cosa es conforme avanzas. Podemos pensar que también evolucionábamos musicalmente cada uno en una dirección, pero yo creo que el problema principal es que no había entendimiento humano, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que todos los problemas con ganas de entenderse las personas se pueden resolver, ¿no? Por supuesto. Pero hay veces que chocas, ¿no? Y que el entendimiento y el encuentro es imposible, ¿no? O muy difícil. ¿Cómo fueron las primeras semanas sin grupo? O sea, sabiendo que un grupo tan exitoso como Héroes había terminado, lo habían decidido todos ustedes. Ahorita vamos a ir a la parte donde tú, evidentemente, seguiste una carrera que hoy nos tiene aquí sentados. Pero esas primeras semanas de decir, ya no está Héroes, ¿fueron de, solté un peso o de incertidumbre y de miedo? Bueno, al principio, en realidad, habría que aclarar que Héroes se separa cuando nos quedan, yo creo que nos quedaban 7 meses de gira. Y cumplimos con los 7 meses de gira. Entonces, en el momento en el que, durante esos 7 meses, digamos, yo creo que realizamos los mejores conciertos de nuestra carrera, ¿no? ¿Se llevaban, se hablaban en ese momento? No. Poco. Ajá. Lo básico. Lo básico, ¿no? Pero de alguna forma eso fue una tranquilidad para todos, ¿no? El saber que eso tenía una fecha de caducidad y ahí hicimos muy buenos conciertos y creo que también nos ayudó un poco, o a mí por lo menos me ayudó a poco a poco ir, digamos, aterrizando a la idea de que va a llegar un día en el que esto se acabe, ¿no? Entonces, bueno, pues iba pensando, pues me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro, me gustaría... Bueno, yo me metí razonablemente rápido, me fui de viaje, escribí canciones, volví, monté unos músicos, una banda para grabar un disco, llamé a Phil Manzanera, que había producido un par de discos de Héroes, y me puse manos a la obra, ¿no? Uh-huh. Y ese primer álbum en solista y esa primera gira, después de tener a tu banda, ya como Enrique Bunbury, ¿cómo fue? Fue el de Radical Sonora. Radical Sonora. Bueno, a mí ese disco me parece que es un disco interesante, pero fue un disco muy rupturista en cuanto a que hubo una serie de información sónica que, bueno, causó cierto conflicto a ciertos seguidores, ¿no? La incorporación de la electrónica y todo esto, ¿no? Y también música árabe. Era un disco muy diferente a lo que había grabado con Héroes. ¿Y ese era tu objetivo? Bueno, ¿escucharse distinto a Héroes? Yo me imagino que sí, ¿no? Bueno, mi intención era grabar música diferente, ajá, pero no después de Radical Sonora hice otro disco que era radicalmente diferente al anterior. Entonces, bueno, me parecía lo normal. Yo no hacía una reflexión sobre esto es lo que quiero hacer, sino me parece que lo normal es que creativamente tengas intereses, vayas teniendo intereses distintos conforme vas evolucionando como persona, ¿no? Yo no le veía nada raro y me señalaban un poco como perro verde, ¿no? Uh-huh. Y la gente te pedía en algún momento al principio que querían ver a Héroes y que no querían... pues nadie le gusta que se separe un éxito, algo que es exitoso. Pero me pasó todo lo contrario, porque yo empecé tocando como
3 versiones hice como 3 canciones de Héroes, pero cambiadas totalmente. Y eso no le gustó nada al público. Okay. No le gustó que las cambiara, yo creo. Creo que si las hubiera tocado de forma más como eran, pero el hecho de que las cambiara tanto no gustó. Entonces dejé de hacerlas. Creo que me hicieron un favor, porque aposté, en vez de combinar, aposté al 100% por mi nuevo... Bueno, mi nueva vida solista, ¿no? Claro. Entonces me hizo menos dependiente de mi trabajo anterior. Sí, anterior. ¿Es difícil competir contra sí mismo? Contra tus éxitos, contra las cosas, contra las composiciones que ya hiciste previas y de repente se siente un poco de presión o no fue el caso? Bueno, sigue siendo difícil. Yo creo que para todos los artistas que tenemos largas carreras es difícil competir contra tu pasado, porque el pasado tiene una cosa que es un poco fastidiosa, que es que se engrandece las cosas en la memoria de los oyentes, ¿no? Y hay veces que, claro, consideran que la música que hacías tú en el pasado era mucho mejor. Y hay veces que lo que tiene que ver es que tú eras joven en aquel momento. Y eso es lo que ha cambiado. Claro, la nostalgia. Y ahora eres mucho más mayor. Y entonces tú tenías una vida en torno a la música que era muy distinta, digamos, era una vida colectiva que la compartías con los amigos, ibais juntos en el carro cantando canciones, llegabais a un club y estaba sonando esa música. Entonces, no es que hayas idolatrado esta música que yo hice en el pasado y te parezca que sea mucho mejor, es que lo que tienes idolatrado es tu juventud. Tu juventud, porque ya no la tienes. Y no le quiero echar en cara a eso. Creo que nos pasa a todos, ¿no? Claro. De alguna forma. El que de repente pues idolatras ese momento en el que tienes una relación con la música que es muy distinta a cuando eres más mayor y te sientas en tu casa, en tu sofá, y te pones el disco y no estás compartiendo con los amigos, claro, ni estás bailando hasta las 5 de la mañana con la música, sino sí, que... O enamorando a la primera novia. Exacto, participando de cosas importantes y de cosas locas y de cosas... Entonces esa música forma parte de ese momento que es un momento muy bonito de tu vida, ¿no? Qué interesante lo que acabas de decir. No lo había pensado así, qué interesante. Claro, entonces todos los que vamos cumpliendo años, yo creo que hay veces, lo digo de forma justa, creo que hay veces que escribimos canciones mejores en otros momentos y que pasan más desapercibidas porque ese público que atendía de una forma tan pasional y tan brutal atiende menos. Atiende menos porque está en otra, porque se casó, porque tuvo un hijo, porque se montó un negocio, porque tiene que pasar muchas horas en el negocio, porque le pasó la vida por encima. Entonces, y mientras tanto, el mismo grupo o el mismo artista ha sacado un disco y tú le has prestado menos atención. Claro. Entonces tú dices, no, pero como los discos de entonces no tiene por qué ser así. Hay veces que sí, ¿eh? Claro. Sí, no es una ley, pero sí me parece interesantísimo que dijiste, claro. O sea, yo, por ejemplo, amo la música ochentera, ¿no? Y pues porque, claro, era adolescente en los 80s y hoy puedo escuchar a grupos y artistas fantásticos que me gustan muchísimo, pero no tiene el peso de la nostalgia. Claro, porque además su música no permeabiliza dentro de tu piel y de tu ser de la misma manera. O sea, ninguna canción va a profundizar de la misma manera que lo hicieron esas canciones en ese momento. Entonces, lo que es genial no es la música de los 80. A ver si lo aceptas de una vez. Es tu juventud. Claro, por supuesto. Pero la música, de hecho, sí, yo en la música en los 80 yo pensaba, la música esta que está sonando ahora mismo es imposible que alguien la reivindique.
Y luego yo mismo la reivindiqué. Yo mismo he pensado muchas veces, es que en los 80 había música muy buena, ¿eh? Claro. Completamente de acuerdo. Sí, el tiempo va cambiando muchas cosas. Claro, en mi caso, yo como músico y como persona muy aficionada a la música, he seguido teniendo una relación muy profunda con los discos que han ido apareciendo en distintos momentos, ¿no? Pero, claro, hay una cosa, la vitalidad que tienes tú en el momento de ese que te emborrachas con los amigos y vais juntos en el coche. Eso, claro, eso no ocurre ahora. Claro. No voy borracho con 4 amigos en el coche. Claro. Sería, aparte de un alcohólico, un imbécil. Completamente de acuerdo. Que, te digo que no lo había pensado, pero tienes toda la razón. Oye, y de repente cuando empieza tu carrera de solista y empiezan los éxitos y sale Flamingos y salen tantas, sacas este álbum y de repente empiezas a tener otra vez pues éxitos fuertísimos y una carrera fuertísima que hasta hoy sigue todavía. Y hoy estamos hablando de un nuevo álbum y estás platicándome del nuevo álbum que ya viene, que todavía ni siquiera sabemos cómo se va a llamar. Debe ser fantástico darte cuenta que tu vida realmente es la música y que lo haces con tanta pasión que afortunadamente la gente te ha acompañado en todas las etapas, como grupo y como solista, con tanto amor y con tanto cariño y con tantas ganas de escucharte, ¿no? Porque yo sé de mucha gente que termina en un grupo que fue tan exitoso como Héroes y no sigue. Y tu caso ha sido todo lo contrario. O sea, tienes una carrera impresionante como solista. Eso debe haber sido fantástico, sí, ¿no? Yo creo que hay una facción de público que me puede haber seguido desde el principio, pero no es lo habitual. Hay gente que me siguió con Héroes y luego no me siguió en solitario. Hay gente que me siguió en determinadas etapas en solitario y luego se olvidó de mí. Y hay gente que me ha descubierto más recientemente porque es más joven. O incluso siendo gente más mayor que de repente ha conectado con un disco determinado, ¿no? Con este disco, por ejemplo, con Cuentas Pendientes, gente que no ha escuchado mi discografía, no se ha interesado nunca, de repente ha conectado con canciones de este disco, ¿no? Y eso, bueno, pues entiendo que no tienes por qué seguir toda la vida a un artista, y entiendo también que he tenido la fortuna de ir conectando con gente en distintos momentos, con distinto público, y que incluso nuevas generaciones, gente mucho más joven que yo, se ha interesado por mis discos y por mis conciertos y han venido a escucharme, ¿no? Y eso, o sea, no entraba dentro de mis planes. Primero que yo pensaba que más allá de cumplir 40 años jamás iba a estar encima de un escenario, ¿no? Cuando tienes 20 años, tú piensas en uno de 40 y dices, es un viejo. Claro. Y yo ahora mismo pienso en mí mismo y digo, no, hombre, yo no soy un viejo. Viejo lo será otro, ¿no? Pero yo no. Claro, yo me considero pues una persona creativamente activo y que está interesada por cosas que pueden interesar también a un joven, que no estoy en un mundo radicalmente opuesto, ¿no? Como, yo qué sé, un contable, ¿no? Claro. Oye, yo me imagino que cuando hay esta vocación y este amor y además, afortunadamente, estos resultados que has tenido durante pues muchos años. ¿Cuántos años son ya? 40 años, o sea, arriba de un escenario, o sea... Bueno, desde que salió mi primer disco, que salió en el 87, no sé si fue el 87, el 88, bueno, son 38 años por ahí. ¿Cómo cuidas tu voz? Porque tú tienes una voz muy particular. O sea, todo el mundo sabe si una canción la está cantando Enrique Bunbury. Todo el mundo. Bueno, en general intento no excederme en nada, ¿no? Intento cuidarme cotidianamente para, si algún día quiero cometer algún exceso, poder cometerlo y no sentirme culpable, ¿no?
Por ejemplo, acabando un concierto, ¿cómo es el día siguiente con tu voz? ¿Cómo la cuidas? O sea, es como trato de no hablar mucho, trato de nunca juntar dos conciertos. ¿Cómo es? Intento no juntar dos conciertos, intento no hablar demasiado. Okay. Intento acostarme pronto y dormir, intentar dormir 8 horas. Qué interesante. Vamos a ir rápido a un refill. Está interesantísima la plática. Estoy seguro que les está gustando tanto como a mí. Si les gusta, denle like, compártanlo. Sé que hay muchísima gente que admira a Enrique Bunbury, así es que compártanlo, comenten mucho. Aquí no sabes cómo la gente comenta, vas a ver la cantidad de comentarios y siempre intentamos, tanto el invitado como un servidor, meternos, contestar, estar pendientes. Así es que gracias por todos sus comentarios. Vamos rápido a un refill y regresamos. Pues seguimos en la plática que ha estado a gustísimo. Oye, Enrique, ¿qué conexión tan más grande tienes con México? O sea, muy fuerte, ¿no? Sí, la verdad es que yo tenía... No sé cómo contar esto, pero bueno, tenía una conexión muy potente con la India. Yo había hecho una serie de viajes a la India y mi manager de entonces, con Héroes, antes de que viniéramos aquí a México, me dijo, no sé qué tienes con la India. Creo que hay muchas cosas de las que me cuentas tú de la India que cuando vayas a México te van a fascinar y vas a enamorarte de ese país. Bien, la verdad es que a día de hoy pienso, hombre, son países muy distintos, ¿no? Ajá. Pero sí que culturalmente hay muchos niveles en los que me fascinaba la India, que la profundización con México ha sido parejo, ¿no? Ha sido he tenido el mismo interés y la misma fascinación. Luego también me ocurrió que cuando yo pisé México por primera vez, yo sentí como que yo había vivido aquí. ¿Cómo crees? Sí. ¿No? En una vida anterior. Esto, claro, lo cuentas así, esto parece una intuición estúpida, ¿no? Pero es una intuición verdadera en el sentido de que yo lo sentí, ¿no? Es algo que sentí de verdad. Luego que pueda no tener una base científica o real, puede ser, pero el sentimiento no me lo quita nadie. Claro, sí, yo creo que es algo muy espiritual. Yo creo que mucha gente sentimos y creemos que hemos tenido, bueno, más bien yo sí creo que he tenido vidas anteriores y mucha gente lo piensa así y de repente cuando uno llega a un lugar y sientes ese déjà vu, esa arraigo, esa intuición, que dicen que la intuición es 10 veces más certera que la razón. O sea, es un tema muy interesante el de la intuición y la razón, ¿no? Yo acabaría diciendo que la intuición me parece muy razonable. Completamente de acuerdo. Pues es que cuando uno hace las cosas por intuición, bueno, está, no quiero decir comprobado científicamente, porque no ese es el caso, pero más bien... Yo creo que sí, que lo hemos comprobado a todos. ¿Cuántas veces hemos actuado por intuición, ¿no? Y nos damos cuenta de que esas decisiones son decisiones importantes en nuestra vida y que hemos además acertado con esas decisiones. Yo acierto mucho más con la intuición que con la razón, mucho más. De hecho, hay veces que cuando empiezo a pensar y a sobrepensar, digo, apaga esto y decide aquí. Y estas decisiones son las que más me han ayudado. ¿Cómo es tu caso? Bueno, científicamente comprobado. Mi caso es exactamente igual. Coincido 100%, que las decisiones que he tomado por la intuición, yo te diría que nunca han sido decisiones que pueda considerar un error, ¿no? O que pueda considerar fallidas, o que creo que han sido decisiones, bueno, más o menos importantes, pero sí que creo que siempre han sido decisiones con las que he quedado satisfecho, ¿no? Ya es un sentimiento personal. En cambio, decisiones que he tomado con la razón, muchas veces me han llevado a caminos que me han dejado insatisfecho. Ok. Oye, entonces sentiste esa situación con México. A mí algo que... Pues has hecho muchas cosas en México, has grabado, no sé si mucho, pero has grabado varias veces en México. He grabado pues los 2 últimos discos, pero también grabé en los estudios Churubusco, grabé el MTV Unplugged. Ajá. ¡Wow! Que ese disco es una locura. He grabado
videoclips, he hecho infinidad de conciertos, he hecho viajes personales, me han pasado cosas aquí en mi vida que han sido importantes. No, ¿Qué te ha pasado en México? Bueno, tu boda, definitivamente, ¿no? Por ejemplo. Oye, lo de tu boda fue algo muy, muy lindo en Tepoztlán, donde pues había, no todo el mundo lo sabe, pero hicieron con motivos mexicanos, tu pareja con un vestido pues muy como Catrina. Dando referencia, muy Catrina, tú de negro, todo con motivos mexicanos. ¿Cómo fue esa boda y por qué decidieron hacerlo así, con motivos tan mexicanos? Bueno, porque yo durante mucho tiempo he vivido en la carretera, ¿no? Yo si no estaba en gira, estaba grabando, si no estaba, y nunca grababa en la ciudad en la que yo vivía. Si no estaba grabando, estaba componiendo, y normalmente me gustaba componer de viaje. Entonces, toda mi vida durante muchísimos años, fue, bueno, un constante viaje de un lugar para otro. Entonces, las cosas yo me acostumbré a que las hacía en marcha, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, claro, pensamos en casarnos y entonces miramos la gira, vimos ¿dónde estamos, cuándo tenemos un hueco. A mí me gustaría que fuera en México, tal, pero aquí, antes del concierto de Querétaro o después del de Hermosillo, pues ahí entró. ¿Y por qué eligieron Tepoztlán? Bueno, Tepoztlán o sea, México lo teníamos claro. Y Tepoztlán era porque, bueno, yo había ido a Tepoztlán en alguna ocasión, pero lo que queríamos era, teniendo el campamento base para todo el team en la Ciudad de México, queríamos que fuera algo cercano. Entonces, bueno, pensamos en Cuernavaca, pensamos en Tepoztlán, en Valle de Bravo, ¿no? Lugares que fueran, digamos, más... que fueran bonitos, que nos gustaban, pero que estuvieran relativamente cerca de la ciudad. Claro. Oye, es muy famoso. También por invitados y todo, ¿no? Claro. Y los motivos mexicanos fue algo muy especial. ¿Tienen un cariño especial o tú tienes un cariño especial por el Día de Muertos? No, bueno, no por el Día de Muertos en concreto. Tenemos una pasión por, digamos, mucha iconografía, arte, cultura mexicana, ¿no? Que van muchas direcciones, desde la comida hasta, por supuesto, la decoración y la cerámica. O sea, tú entras a mi casa y verías cantidad de ornamentación que viene directamente de México, de Oaxaca, de Puebla, de lugares donde he ido comprando cosas, muebles. Entonces, hay mucha fascinación por la casa mexicana, por la cocina mexicana. ¿Tu casa es mexicana? ¿Tu casa ahora en Los Ángeles, podríamos decir que por dentro es una decoración mexicana? Por dentro tiene mucho de México, ¿no? Tiene muchos elementos. Tanto mi casa en ¿España? En España, en el sur de España, como la que tengo en California, que son las dos casas en las que vivo más o menos con cotidianidad, ¿no? ¿Cuál es el lugar favorito de tu casa de Los Ángeles? Todos tenemos un rincón, una esquina favorita. ¿Cuál es el tuyo? A mí siempre me gusta cerca de la cocina. ¿Cocinas? Cocino. ¿Y tienes algún platillo que te sale muy bien? O sea, si me fuera a desayunar a tu casa o a comer, ¿qué sería? Bueno, te haría lo que buenamente tuviera en la nevera y supiera que te gustaba, ¿no? Quiero decir, yo tengo platos que me salen mejor, ¿no? Pero que me defiendo en otros, ¿no? O sea, te puedo hacer un buen arroz, puedo hacer, por supuesto, puedo hacer pasta, puedo hacer guisos, puedo hacer carnes, pescados. Sí, entonces cocinas bastante. No. No sabes cocinar bastante, pero no cocinas bastante. Ahí sé cocinar lo suficiente como para defenderme.
no solo para no morirme de hambre, sino para disfrutar un poco comiendo. ¿Podrías poner un restaurancito que sea Bumburi? No. Es una de las cosas que tengo por seguro que no voy a hacer, y es nada que tenga que ver con la hostelería, nada que tenga que ver con ni un bar, nada. Eso no me interesa nada. Sí, la música. Oye, es muy famoso que cuando se casaron se tatuaron sus anillos. Sí. ¿Me lo permites ver? Porque es muy famoso. ¿Es este? Sí. Wow. Es una idea muy interesante. ¿Cómo surgió esa idea? Supongo que es para no perderlo. Y para que no te lo quites, ¿no? Yo creo que lo que comentamos es una idea fantástica y así no lo perdemos. Tenemos un amigo tatuador que vino de propio para hacer el... ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuántos años llevan juntos? Bueno, llevamos 22. Wow. ¿Y cómo es la pareja a los 22 años? Bueno, la convivencia, tanto en las parejas como con tu familia, con tus padres, con los amigos, van pasando por distintas... Son amores que duran o que tienen la pretensión de durar toda la vida. No digo, por supuesto que existen familias disruptivas y matrimonios que se separan, ¿no? Pero la intención es que sea para toda la vida. Entonces, vas pasando por diferentes etapas en la vida conforme te van pasando cosas, porque no es lo mismo pasar por la maternidad que vivir como pareja soltera, o sea, pareja sin hijos, que está disfrutando de la vida y el rock and roll, ¿no? O sea, obviamente las circunstancias cambian en cuanto a, tus propios... las circunstancias en las que vives, ¿no? No es lo mismo vivir entre botellas de tequila que vivir entre pañales. Claro, por supuesto. Y después y entonces, eso no quiero decir, no estoy poniendo como una cosa que es peor que otra, sino son circunstancias que rodean a la pareja, y entonces, eso interviene en la relación de una forma o de otra, ¿no? Añade, de repente resta, de repente creces en un aspecto que jamás hubieras pensado que... Claro. Entonces, y si tenemos suerte y llegamos a ancianos, pues llegarán cosas nuevas, claro, y distintas, ¿no? Quizá van a regresar a los pañales. Es probable. Bueno. Pues sí, es que es parte del ciclo de la vida, en una de esas, ¿no? Como decimos aquí en México. ¿Y cómo fue convertirte en papá? Eso me parece a mí de las cosas más especiales de la vida. Totalmente, porque lo mismo te da una perspectiva que... No sé con quién lo hablaba recientemente, que había tenido un hijo, entonces pues hablábamos de ¿y tú qué piensas de tal? Bueno, yo pienso que cuando yo no tenía hijos, pues para mí era viva la vida, alegre y divertida, ¿no? Esto es jauja, esto es... todo el pensamiento diario va en torno a cómo satisfacer tus placeres y tus disfrutes. El único objetivo eres tú o una pareja, ¿no? Entonces, todo cambia con la paternidad, en la que de repente, las prioridades cambian y de repente hay alguien que se pone por delante de ti. Pero además arrasando, ¿no? Se coloca delante y ya tú estás por detrás. Pero no es que te haya quitado el sitio, es que se lo has cedido.
ese sitio lo has cedido y has dicho, no, yo ahora tengo otras prioridades. Entonces, bueno, es un cambio de perspectiva. Yo a lo que iba es que yo de joven hubiera dicho, no quiero tener hijos, no tengo ningún interés en tener hijos. Y así he pensado durante mucho tiempo. Pero ahora pienso, es que si no hubiera tenido hijos me pierdo una parte fundamental de la vida. Wow. O sea, fundamental, o por lo menos algo, o sea, aporta algo que si no tienes hijos, pues no tienes. Entonces, hay gente que no tiene hijos por circunstancias y que, bueno, pues eso no lo pueden disfrutar, ¿no? Pero, y lo siento mucho, pero a mí me parece que es una cosa bastante importante, claro, en la vida, porque es dar vida. Completamente. Es dar vida, es una parte que forma parte de la naturaleza, de la evolución de las especies, del planeta Tierra. Es una parte importante, ¿no? ¿Qué es lo que más tiene el corazón de tu hija de Asia? Que esté desarrollando la creatividad. Porque con pasión y con ansias de dedicarse a ello, ¿no? Porque creo que una persona creativa, independientemente de que profesionalmente se dedique a ello, tiene más posibilidades de ser feliz que una persona no creativa. Pienso, dentro de quiero decir que mi pensamiento puede ser una tontería, ¿no? Pero creo que es siempre he pensado que el arte, el amor y la naturaleza son áreas esenciales en la vida del ser humano, y que además son áreas que te producen siempre felicidad y siempre un estado de bienestar. ¿Crees que ella está interesada en dedicarse a la música? ¿O al arte o a la fotografía como su mamá? Al arte. Le interesa todo. Y eso también me fascina, porque la apreciación del arte también creo que es algo que es bueno en sí mismo, ¿no? Que apreciar un cuadro, apreciar una buena película, apreciar la buena música, apreciar una fotografía, una expresión artística, creo que es que te da un nivel de profundidad en lo que eres como ser humano. ¿Cómo se escribe una letra del nivel de las letras que tú escribes? ¿Es algo que uno trae? ¿Es uno que uno va trabajando? ¿Cómo se hace? Bueno, yo creo que hay gente que tiene de verdad un don, ¿no? Y que le salen las cosas de forma muy rápida y muy natural, ¿no? Yo creo que tengo que trabajar el doble. Ok. O sea, ¿no sientes que lo tienes natural? Bueno, hay cosas que me salen relativamente fácil. Si me dices que para mañana te escribo una canción, para mañana tienes una canción. Y una canción, bueno, espero que más o menos aceptable, ¿no? Quiero decir que no te voy a hacer un bodrio. Intentaría hacer la mejor canción que pudiera. Tengo la facilidad para hacer canciones, eso es cierto, pero conozco a mucha gente mucho más dotada que yo, ¿no? Musicalmente, gente que me sobrepasa infinitos pueblos y ciudades, y gente que escribe con una belleza y una capacidad natural, mucho más fluida que yo. Por eso te digo que yo tengo que trabajar el doble. Pero no me importa, quiero decir, trabajo el doble, pero me sale de vez en cuando alguna cancioncilla. Enrique, eres un tipazo. Te agradezco muchísimo la plática tan abierta, tan interesante. Te agradezco mucho que nos hayas compartido partes también de tu vida privada, que sé que la cuidas tanto. Te agradezco mucho tanto talento. Siempre te he admirado, pero
pero hoy ese nivel o esa vara, como decimos aquí en México, subió muchísimo, porque ver a una persona pues con ese don, con ese talento y al mismo tiempo con esos pies en la tierra y siempre con esa humildad y con esa inteligencia y sabiduría, a mí me hace admirar mucho, ya no solamente a Enrique Bunbury, sino a la persona, no solamente al artista, sino realmente al ser humano. Y ese es el objetivo de esta entrevista, y por eso creo que la gente agradece mucho poder conocer a su artista desde otro punto de vista también personal. Así es que muchas gracias por tu tiempo, por tu trabajo, por el talento y por tantas canciones que nos has dado a toda la gente que te está viendo en este momento y que seguro te va a escribir, te van a estar poniendo comentarios, vas a ver qué interesante será. A nombre de ellos, muchas gracias. No, y gracias a ti por poder hablar contigo con esta tranquilidad y estos manjares. Qué rico, siempre un tecito, algo siempre es muy bien. Es algo muy rico. Se agradece, de verdad. Al contrario. No, yo te agradezco muchísimo y te quiero dar un obsequio que representa un poco para mí y para nuestro equipo lo que, pues un poco tu carrera y ese temple que has tenido en ella. Es algo que tiene que ver, gracias, tú hablabas mucho del amor a México y esta cercanía y que habías sentido que en otra vida habías vivido aquí. Yo eso lo creo al 100% y respeto a toda la gente que no concuerda con esos pensamientos. Pero creo yo que hay elementos naturales que nos representan y a mí me pareció que este te representaba a ti. Porque es México, porque habla de la fuerza y es una piedra volcánica. Wow. Y las piedras volcánicas es algo muy natural en esta zona, en este país, especialmente en el Valle de México, pues porque tenemos evidentemente volcanes alrededor de este valle, pero sentí que la piedra volcánica representaba un poco tu carrera. La piedra volcánica es una piedra de las más duras que existen, a pesar de que se ve extremadamente porosa. Es una piedra que guarda el calor al 100%. Es una piedra muy mágica y muy especial. Seguramente has hecho en algún momento algún rito especial, y como tú sabes, las piedras volcánicas son las abuelas, como se les llaman aquí en México, porque guardan este calor. Y la piedra volcánica es lava madura. Y eso es lo que para mí, para el equipo, significa tu carrera. Nos parece fuego maduro, fuego que ha sabido llevar su carrera de una manera pues muy, no quiero decir impecable, porque no conozco al 100% tu vida y yo no creo en la palabra impecable ni en la perfección. Creo que claro, en los errores está el madurar y el crecer, pero sí creo que estás en un momento de tu vida y de tu carrera muy maduro. Y algo que es muy lindo de la piedra volcánica es que se vuelve a convertir en fuego en el momento que ella quiera, bueno, en el momento que está en contacto con el fuego. Y me encantó la idea de la lava madura. Creo que has trabajado muchísimo y que sigues trabajando. Hoy lo estamos platicando, todo lo que tienes que hacer, y ya estás pensando en el nuevo álbum y en todo lo que viene, y para mí eso es pasión y al mismo tiempo madurez. Entonces, hace rato pensaba en los temazcales. Seguramente has hecho varios temazcales en México, y cuando en Tepoztlán, precisamente. Y precisamente en los temazcales, para la gente que no ha hecho un temazcal, que es este rito chamánico en México y seguramente en muchos otros países de Centro y Sudamérica, donde se meten estas rocas volcánicas porque son las que más aguantan y las que más calor despiden. Y así te veo una carrera que ha despedido mucho calor, que sigue despidiéndolo y que puede siempre convertirse en todo lo que quieras, porque te has ido convirtiendo. Hace rato dijiste una frase que me encantó. Dijiste: hice un disco completamente radical a Héroes del Silencio, cuando saqué con mi primer disco en solitario, y luego hice un disco completamente radical al anterior radical que había hecho. Y eso es lo que hace la piedra volcánica, que siempre está convirtiéndose en algo distinto. Así es que te la quería regalar
Muchas gracias. Porque siento que Lo aprecio mucho, de verdad. que tiene un poco de México, Sí. mucho de México, que tiene mucho de ti y mucho de esa lava madura que para nosotros es tu carrera. Pues muchas gracias, de No. verdad. Un placerazo. Al contrario, muchas gracias, mi querido Enrique. Encantado de conocerte y a toda la gente que nos esté sintonizando, viendo, escuchando. Pues gracias, muchas gracias por estar siempre pendientes de la entrevista. Gracias a todos los países y a toda la gente y a todo México y Estados Unidos que siempre está tan pendiente. Muchas gracias. Y bueno, ya saben que la siguiente entrevista está a un clic de distancia. Y pues bueno, yo siempre muy agradecido. Gracias, Enrique. Muchas gracias. gracias. Hasta luego.